Última charla de este simposio. Esta corta a cargo de Alberto Licona, quien expuso en la mañana sobre el teorema de Gödel y computabilidad. Entonces, en la década de los 70, Alberto recibió los grados de licenciatura y de maestría en matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en el Departamento de Matemáticas de esta institución. Cuenta con 39 años de experiencia profesional en diferentes áreas de educación universitaria, del gobierno federal y del sector industrial. 34 años de experiencia administrativa, los últimos 30 años en puestos directivos. Constantemente actualizado en tecnologías de punta en ciencias de la computación y sistemas informáticos. Experto en el análisis, diseño, desarrollo, prueba, puesta a punto, documentación y ingeniería de sistemas. En los últimos 34 años ha participado en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias aplicadas a largo plazo, incluidas las inversiones de capital y la prospección de la tecnología. Ha laborado en varias instituciones universitarias y ha fundado varias empresas de informática. Gracias, Alberto. Buenas tardes otra vez. Gracias por su participación. Bueno, yo he tenido la fortuna de interaccionar mucho tiempo con el doctor McIntosh. Empecé a trabajar con él en 1973. Lo conocía desde 1972. Y desde 1972 lo conocí personalmente. En 1973 empecé a interaccionar con él y su equipo. Trabajé de manera completa a partir de 1976 hasta el año de 1985, con una breve interrupción para ir a jugar con unos archivos inmensos de datos. Y después de 1985 continué visitándolo con cierta irregularidad, una vez cada 6 meses, cada 3 meses, y mantuve siempre un contacto con el doctor. Y renové ese contacto a partir de que me enteré que tenía un problema, una lesión y que había quedado de cama. Y a partir de ahí pues, empecé una visita de cada 15 días para platicar con él, recabar información y posiblemente escribir un libro sobre toda su actividad. Bien, al principio estaba muy huraño, estaba muy receloso, muy hermético, y fue una labor de ir readquiriendo su confianza, y finalmente teníamos pláticas muy largas, muy extendidas, y participaba con mucho interés en esas pláticas. Entonces, alguna vez escuché por ahí, ¿se imaginan a Shakespeare en el kinder o en la primaria? Bueno, nosotros tampoco nos podemos imaginar a Mac joven, porque ya lo conocimos más o menos, ¿cómo se llama? Maduro, ¿no? Bueno, ese es el retrato más joven de él que yo he podido encontrar. ¿Okay? no está semejante de su presencia en Silvestre. No. Es diferente. Bien, todo esto ya lo mencionamos en la mañana, nos lo vamos a brincar. Él hizo muchos trabajos, pero en la parte de la computación yo puedo empezar a listar en MBList la versión de Mac, un intérprete. Mac me platicó toda la historia y la circunstancia por medio de la cual él se vio involucrado en esto. Él trabajaba en Rayas, no sé si lo pronuncié bien, pero el jefe de él, su jefe, recibió la invitación del MIT para que fueran a ver la novedad que estaba promoviendo el señor McCarthy, el LISP. Entonces, Mac había estado participando en cálculos numéricos, balísticos y otras cosas raras ahí, expansiones de termodinámica, de explosiones, cosas de estas. Entonces, pero había desarrollado ampliamente el tema de la teoría de grupos, había podido con éxito utilizar todo este conocimiento para ir introduciendo simplificaciones a las ecuaciones y poderlas calcular con más o menos eficiencia, y entonces le pagaron el boleto de avión para que fuera al MIT
a ver qué proponían aquellos locos que querían hacer cálculos simbólicos. Entonces él vio el programa y le gustó, regresó y dijo, no es una cosa extraordinaria porque es lento, con ganas, está muy, pero yo quiero una copia, y entonces de ahí salió la copia. Mac regresó, tenían una computadora parecida y empezó a trabajar con lo que era el principal problema, que era el colector de basura. Rápidamente consumía la memoria y ¡blum! Empezaba a trabajar esa cosa y se comía todo el tiempo. Entonces Mac se dedicó a enderezar un poquito el colector de basura y empezó a conseguir que el programa se estabilizara y no tuviera tiempos infinitos de ejecución. Y por ahí empezó todo el asunto. Y de ahí, bueno, se empezó a hacer algo que no tenía, que tenía muy buen manejo de símbolos, pero no tenía aritmética. Todo lo hacía a través de manejo simbólico por la pureza del lenguaje. Entonces esa fue de las primeras cosas que quiso enderezar Mac. Y bueno, él hizo un MBLIS que en cierta manera compitió contra los intérpretes originales de, ¿cómo se llama? No aparece Yolanda. No aparece por acá. Sí, con eso. Bueno, entonces Mac generó ese programa y empezó a competir contra los creadores. Debo de aquí aclarar una cosa: si bien el autor del disc es McCarthy nunca hizo un programa en una computadora. McCarthy era el teórico, el que hacía el diseño conceptual, pero tenía a otro, a Rosen, que hacía el programa. No es el que fue maestro de Macintosh, no, es otro personaje. Entonces, bueno, se dio la química, la buena comunicación con ese desarrollador del intérprete y empezaron a trabajar de una manera más coordinada. Y bueno, el resultado fue que mejoraron ambas versiones, ¿no? Bueno, la siguiente cosa que hizo Mac en el terreno de la computación es el REC. Cuando compraron una PDP-8 en la universidad, había que hacer una prueba de aceptación y entonces enviaron dos proyectos, un proyecto relacionado con los gatos y el registro de algunos de sus signos vitales y un compilador de expresiones regulares para probar que la máquina estaba funcionando. Entonces Mac hizo y entró en competencia por el tiempo de máquina con el otro proyecto y empezaron ahí las discordias, pero finalmente Mac completó el proyecto y fue el proyecto de Mac el que entregó el resultado de decir sí, efectivamente la máquina soporta los tiempos de ejecución, tiene la capacidad y todo el circo para finiquitar la entrega de la máquina por parte del proveedor. Bueno, eso fue el origen del REC. Con BERT, ya nos lo describió Gerardo, estaba inspirado exactamente en encontrar semejanzas, reconocimiento de patrones en las expresiones de todas estas ecuaciones y con alguna simetría, antisimetría o antisimetría, pues meter simplificaciones y poder hacer posible cálculo de razonables, ¿no? Bien, ese programa, como mencionó Gerardo, lo hicieron en Lisp y el programa recibió un premio, el premio de la ACM. Ese premio lo distinguió como el programa que mejor potencial y más
originalidad tenía para abordar temas de esta naturaleza y bueno, pues era de los trabajos más complejos, más intensos y más demandantes de Lisp que había en su momento. Y bueno, Mac fue a compartir esa experiencia con el autor a su último emplazamiento, que estaba en California, ya al final, ¿no? En 1976. McCarthy ya había emigrado a California. Bien, entonces, con Bert, Plot fue un conjunto de subrutinas que hacía gráficas con el algoritmo de las líneas escondidas. Se trazaba una retícula cuadrada o triangular sobre la superficie y se iban calculando horizontes de visibilidad y suprimiendo los que ya estaban ocultos por lo que estaba dibujado. Y bueno, ese conjunto de subrutinas permitía dibujar una sábana, permitía dibujar le puso coordenadas elípticas, hiperbólicas, homogéneas, triangulares, en la esfera de Riemann. Bueno, Mac tenía una capacidad de abstracción y de generalización pasmosa, y todo eso lo aplicaba en sus productos. Bien, ese programa también tenía una parte que dibujaba esferas para poder representar moléculas y dibujarlas en perspectiva, ¿no? Y a todo esto pues, le agregó la parte esta del desfasamiento de los ojos, para que haciendo un poquito de pisco con ayuda de unos lentes de focalización se pudieran integrar las imágenes y tuvieran apariencia tridimensional. Todo eso lo integró Mac en las cosas estas. También trabajó algo que permitía ubicar una fuente de luz y dibujar la sombra que tenía la superficie, y tenía también algo de brillo, y tenía un montón de vistas. Y todo eso fue posible gracias a que Mac trabajaba en el INEN. Cuando Mac empezó a trabajar en el INEN ya tenía discos, y entonces la máquina sacó los dientes y efectivamente era un maquinón. Cuando tenían las deck tapes era algo así como un elefante sin patas, ¿no? Bueno, todo eso pues generaba una actividad increíble para Mac, porque Mac trabajaba dando 2 cursos en la escuela de física, se trasladaba al INEN a hacer la asesoría, y los fines de semana, sábados y domingos, se iba a Puebla a asesorar al doctor Rivera, al ingeniero Terrazas, pues, en la construcción de su centro de cálculo y en su ¿cómo se llama? En su carrera. Bueno, como yo acompañaba a Mac en esos fines de semana, yo tuve oportunidad de participar de muchas de las circunstancias de negociación y de interacción con todas estas personas, todos estos personajes, pues a muy temprana edad. Yo tenía 18, 19 años en esa época, pero fue muy ilustrativo el poder ver pues, cómo interaccionaba un científico de este calibre con autoridades universitarias, con el gobernador, con el director de no sé qué, que era el jefe del centro de cálculo del INEN, y en fin, no me acuerdo ya cuántos personajes yo conocí pues, en esta circunstancia tan privilegiada. Pero Mac trabajaba intensamente, ¿no? O sea, prácticamente no descansaba. Su rutina diaria era el martes, llegaba a la 1 de la tarde de Salazar, daba 4 horas de clase, de 4 cursos. Al día siguiente se iba a Salazar, pasaba todo el miércoles allá, regresaba el jueves, daba otros 4 cursos, y entonces el viernes se quedaba en México si es que iba a ir a Puebla, o se iba a Salazar y se quedaba allá hasta el próximo martes. O sea, el señor era un verdadero torbellino, porque
pero nada más cobraba un tiempo completo en un solo lugar, en el Poli, cuando mantenía esa relación con el Poli, y recibía una pequeña compensación como asesor en el INEM cuando empezó, y todo esto iba funcionando más o menos bien. Cuando le quisieron dar un pago por la asesoría ¿cómo se llama?, en Puebla, él dijo que no, que él como todo buen mexicano ya tenía 2 trabajos. Y que cobrar un tercer salario iba a ser obsceno, ¿no? O sea, no. Entonces, con ese salario formó un fondo que se utilizaba para cualquier emergencia que hubiera que subsanar, ¿no? De eso ahorita vamos a hablar un poquito. Bueno, este paquete generó la discordia entre 2 instituciones, la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico y el INEM. ¿Por qué? Porque al preparar el documento de publicación, pues traía los 2 logos, la Escuela de Física y del INEM. Y cuando se le presentó al director de la Escuela de Física, pues dijo: ¿qué está haciendo aquí el logo del INEM? Y entonces Mac le dijo: bueno, pues como la escuela no tiene recursos para desarrollar programas de esta categoría, de estos requerimientos, pues tenemos que ir al INEM, ¿no? Y es el único lugar en donde se pueden hacer. Entonces deberíamos de extender una carta de agradecimiento al INEM más que estar reclamando. Bueno, más o menos así estaba la cosa. Hubo pataleta por parte del director, luego hubo necesidad de ir a presentar eso ¿cómo se llama?, a Sanibel, a Florida, y entonces había el problema de pagar los viáticos y pues, que Max se ausentara, ¿no? Entonces había un problema ahí de que pues, yo soy el director y me debes de pedir permiso. Y decía: bueno, sí te pido permiso, pero mejor dame los viáticos. Y decía: no tenemos presupuesto para viáticos. Entonces, ¿para qué quieres el permiso? Y le decía Mac, y bueno, era un jaloneo ahí un poquito interesante. Y eso es lo que desencadenó un poquito la tragedia de la salida de Mac de la Escuela de Física y Matemáticas. El director se puso tan tosco que le dijo: no, si no me pides un permiso con 2 semanas de anticipación, yo no te lo otorgo, ¿no? Entonces, y bueno, ya sabemos cuál es la reacción de Mac. Elaboró una renuncia en un papel y dijo: aquí está mi renuncia y ahí te ves, ¿no? Por eso yo decía que muchos han... ¿Quién fue ese famoso director? No, se dice el pecado, pero no el pecador. No comments, sí. Bueno, esta cosa fue hasta cómica, porque Max se especializaba en poner la llaga en el dedo o el dedo en la llaga, como ustedes lo quieran ver. Por eso yo decía que se le calificaba como que él tenía un problema de autoridad, ¿no? Pero más bien las autoridades autoritarias eran las que tenían un problema con Mac, porque Mac... O pensaban, o les parecía. Ahora les parecía así. Entonces, miren, todo este salario, este fondo, se utilizaba para comprar tarjetas, cuando no había tarjetas en los centros de cómputo. Se utilizaba para comprar los rollos de papel de los graficadores, cuando no había presupuesto, para sacar copias, para generar todo, las hojas de codificación y todas estas cosas. Los pupilos que íbamos a hacer la máquina. Exactamente, pues había que pagarles o ayudarles, becarlos con el pasaje. Nos dedicábamos a comprar boletos usados de autobús. Viajábamos de Politécnico a Puebla. Sí, y al revés, se hacían intercambios. Bueno, todo esto era pues con la generosidad de Mac, que destinaba parte de sus ingresos. Esto es comentario de autoridad y autoridades. Yo creo que vale la pena decir que cuando Mac tenía que ir a hacer el doctorado a Suecia, le dijo a Mendiola, le dice: es que me están ofreciendo hacer el doctorado allá por artículos, me tengo que ausentar
al menos 6 meses porque tengo que estar allá. Entonces Mendiola dijo, no se preocupe, le vamos a dar un año. Sí. Entonces, esa es, yo Esa creo es la que diferencia. esa es la solución de, Claro. de esta situación. ¿Sí? Bien, bueno, pero digo, una vez, quedé que no iba a decir el nombre de No, se dice el otro, pero no se dice el contrario. Sí, sí, claro. Hubo otro que no quería pagar las hojas de codificación y las tarjetas, ni siquiera conseguirlas, ¿no? Entonces, Mac un día llega y dice, acompáñeme. ¿A dónde vamos? Usted acompañe. Ahí voy yo, junto con Cristiano, con Alejandro Reyes. Ahí vamos los dos a ver al jefe del departamento de matemáticas. Entonces, Mac llega furioso y le dice que quería resolver rápidamente un problema que era urgente. No había tarjetas para que los alumnos continuaran estudiando. Y entonces pues le recibió, y cuando le dijo, oigan, necesitamos tarjetas, no tenemos presupuesto, Mac le da un paso. Es el famoso escritorio. Y el otro se asusta y dice, no se exalte, Mac. Mac llegó furioso porque dice, ¿cómo es posible que no hay tarjetas? ¿No? A veces hay que exaltarse. Claro, ajá. Entonces, el jefe del departamento de matemáticas dijo, tengo que hacer una llamada, ahorita vengo, y salió. Entonces Mac se desinfla y dice, creo que ya resolvimos el problema. ¿Ok? Entonces, efectivamente, a los 2 o 3 minutos reingresó este personaje y dijo, no, ya conseguimos el dinero, mañana mismo tenemos las tarjetas. Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo pues, fue con el que le aceptó la renuncia, ¿no? Toda esta situación se había dado y bueno, pues es hasta cómico el asunto porque hubo 3 o 4 días de tensión, jaloneos, que no puedes renunciar así, que tienes que pedir permiso, que esto, que aquello, que el otro, que quién va a atender los cursos, que no te puedes ir así, etcétera, ¿no? Y además, lo único que faltaba es, y acuérdate que yo soy el director, ¿no? Bueno, el asunto es que eso se llegó a una situación tan tensa que ya Mac había determinado que ya no tenía sentido seguir en esa relación. Y no me acuerdo qué desaire le hizo el otro personaje, que Mac se enfureció y le dijo que no le merecía ningún respeto. Dice, bueno, eso ya lo sé, que pasó el otro personaje. Y Mac le dijo, no estoy tratando de imaginarme una manera de expresarlo, porque Mac tenía una interacción social un poco limitada. Él solito se limitaba, él utilizaba la tercera persona para hablar con todo el mundo. Siempre hablaba de usted. No sé si todos se dieron cuenta de eso, pero Mac tenía esa habilidad, o al menos él se auto limitaba, mantenía una distancia social con todos sus alumnos, con todos sus colaboradores, etc. Pero esa vez yo noté que usaba la segunda para dirigirse a este personaje, ¿no? Entonces el otro dijo, bueno, pues no sé, no creo que tengas manera de demostrarme tu desagrado. Y entonces Mac hizo la mueca de que se iba a orinar en la llanta del coche de este señor. Y dice, no puede ser, no te puedes orinar en mi coche. Y entonces Mac se voltea y le dice, qué bueno que te das cuenta, tú no te deberías de cagar encima de la educación que estamos tratando de darle a tus alumnos. Ajá, no te deberías de cagar. Y ahora pretendes zurrarte encima de mi prestigio y de mi actividad académica, y eso no lo voy a permitir. Tan, ¿no? Bueno, eso nos da una idea de que Mac estaba
estaba señalándole a este señor que estaba haciendo mal las cosas, no conseguía las tarjetas, no hacía esto, no hacía aquello, no hacía el otro, y cuando otro resolvía el problema, pues quería todavía poner condiciones. Bueno, esto lo platico porque Plot fue la cereza que, digo, la gota que derramó el vaso, o el vaso que derramó la gota, como lo quieran ver, pero así pasó en esa época. Con razón. Él hizo muchos análisis estadísticos de Padel, de interpolación de splines y otras. ¿Todo esto pasó en Politécnico? ¿O en universidad? Sí, no, eso pasó en el Politécnico, en la Escuela Superior de Física. Los análisis estadísticos, los métodos de Padel, de interpolación, los splines, todos esos los desarrolló para dibujar los análisis que hacía el avión de los materiales radioactivos. Hace rato estaban hablando de la prospección de los yacimientos de petróleo. Bueno, pues Mac también participó en la prospección de los yacimientos de uranio para el INEM. En aquella época pues, había una sola comisión, un Instituto de Energía Nuclear, que se encargaba de todo, de la prospección, del control, de la supervisión, todo lo que tuviera que ver con la energía nuclear estaba relacionado con ese instituto. Todo esto, y específicamente la parte de coordenadas homogéneas, lo desarrolló porque había 3 isótopos que participaban del análisis y había que distinguir en qué forma estaba compuesta la muestra de esos 3 isótopos que se podían distinguir. Bueno, todas esas cosas estuvieron aquí, puso coordenadas homogéneas, polares, hiperbólicas, hizo análisis de la transformada rápida de Fourier, hizo programas para hacer convoluciones. O sea, este señor tenía una actividad frenética, ¿no? Y no era imposible mantenerle el paso. Bueno, la solución de las que ustedes están hablando, él tenía métodos para ir resolviendo casos especiales de matrices tridiagonales, de 5 diagonales, y los trabajos que hicieron con ustedes tenían continuidad, que desafortunadamente no se le dio. Él ya tenía el modelo para probar las matrices de 5 bandas con la molécula de azufre. Con la molécula de azufre era con lo que iban a generar ese caso específico. ¿Ah? En fin, todo esto hizo este señor. Nos dirigió para ser editores, compiladores, ensambladores, cruzados, ligadores, cargadores, emuladores, intérpretes. Todo eso que ahorita es un ambiente de desarrollo con máquina virtual y ejecución instantánea, ¿cómo se llama? Todo eso estaba en pañales y nosotros los estábamos haciendo. Una de las últimas cosas que a mí me tocó hacer fue un sistema operativo escrito en REC. O sea, lo único que teníamos que hacer era hacer el REC correspondiente con la misma librería de la biblioteca, y teníamos todo el mugrero. Teníamos cargadores, editores, el programa para imprimir, para sacar copias, etcétera, ¿no? Todo eso lo teníamos y bueno, estábamos compitiendo con Unix y con C en esa época, no estábamos muy distantes. Hacíamos con eso quemado de prompts y con eso pudimos hacer la guapita, la primera máquina que se ofreció en 1978 en un primer curso de verano. Bueno, Mac estaba queriendo hacer un computador, una máquina con arquitectura REC, y estaba pensando en utilizar un código token para simplificar esta cosa, y ese concepto es ni más ni menos lo que está detrás del Java, es el concepto que está detrás de la otra cosa que promueve Microsoft, creo que se llama no sé qué, es el JD no sé qué. Bueno, el concepto de máquina virtual lo tenía muy claro y nos lo describía, y los que no alcanzamos a entender el concepto éramos nosotros. Ajá.
el concepto de la redefinición de funciones que mencionó Gerardo para posibilitar la compilación de Convert es lo que actualmente se habla de que si los métodos se pueden redefinir o no, y que cuando sale del nivel recupera la definición original. Bueno, eran los conceptos de Mac. Y la sobrecarga. Exacto, las sobrecargas. El texto como elemento de enlace y de marcado para pasar de un ambiente al otro sin importar la codificación nos regañaba cada que pasábamos argumentos en binario, nos decía, no, joven, ¿no? Ay, Mac, ¿qué tiene? Nomás es un byte. No, señor, pase usted una cadena. Él estaba hablando de lo conveniente que era de manejar solo un chorizo de bits. Ajá. Él ya estaba viendo que ese era el futuro, era el tema del intercambio y la colaboración entre diferentes hosts. Ajá. Además tenía una excelente idea acerca de cómo evitar cosas tan asquerosas como el XML, que es aberrante el dispendio de recursos que hace. Mac proponía que se hiciera un uso recursivo tanto de la coma como del quote, de la comilla y del quote, de tal manera que si había una comilla y aparecía un quote, primero tenía que cerrarse el quote para que pudiera cerrarse la comilla, y de tal manera no necesitábamos toda esa basura de marcaje que se requiere hacer en XML. Entonces los archivos marcados podían quedar muy compactos, verdaderamente compactos. Bueno, desafortunadamente no pudimos popularizar toda esta cosa. Insistía con una necesidad aberrante que el compilador debería de ser una subrutina en todos los momentos, que desde una máquina se debería de poder llamar a otra a compilar, y al revés, y recíprocamente, y de regreso, ¿no? ¿Ok? Bueno, todas estas cosas desarrolló un tema de tesis que no he visto mencionado, el de Tenorio, y se hizo una máquina que hacía aritmética de complejos por hardware con 2 unidades, o eran 4, ya no me acuerdo. Eran 2 AMD de punto flotante, con procesadores de punto flotante. Exacto, ¿no? Entonces, y bueno, todo eso es lo que hizo Mac, ¿no? Esta es una idea, ¿perdón? Quería preguntar cuál fue la razón por la que Mac vino a México. Ah, sí, perdón que lo interrumpa. No, ese tema es un poco nebuloso porque es una combinación de circunstancias. Yo me imagino algo porque Mac fue un poco hermético para abordar algunos temas como son sus afectos o como son sus gustos personales o sus relaciones de familia. Parece que hubo Creo que un aspecto muy importante es que cuando trabajaba en Rias, uno de los no su jefe directo, sino el coordinador científico del instituto era Solomon Lefschetz, que tenía fuertes ligas con matemáticos mexicanos y organizaban escuelas de verano y eso. Hasta donde yo tenía entendido, una de las primeras veces que vino a México vino porque Lefschetz se lo sugirió. ¿Y por qué se quedó en México? Porque Sergio Beltrán, que tenía a su cargo el Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, le ofreció todo el tiempo de máquina que pudiera usar. Pero quizás también, porque yo supongo que México fue tan diferente de los Estados Unidos, claro, a pesar de todo. Bueno, y posiblemente un tercer factor contribuyente era que tenía una pelea muy reciente con el director del Centro de Cálculo en la Universidad de Florida. Sus peleas con directores de Centro de Cálculo fueron épicas.
Y no fue más, y no fue solo una o dos. No, se especializaba en sacar de sus casillas a los jefes de cálculo y a los doctores o a los directores de las escuelas. Pero yo por ahí, alguna vez platicando en un curso que llevamos de teléfonos celulares, el doctor dijo, yo vine a México porque Salomón Leches le comentó a Moschinsky que conocía a alguien que era de Lisp, que podía hacer cálculo simbólico y sus corchetes famosos de Macintosh, de Moschinsky podrían reducirse a eso. Y entonces por eso se fue a Lenin también. Y a la hora de hacerlo, cuando dijeron que Salomón Leches hacía las cosas de verano, dijeron vamos a hacer un primer congreso de Lisp y el primer congreso internacional, y que internacional Lisp fue en México y vino Mac a una presentación. Sí, eso fue cuando cumplió 15 años el Lisp, pero ya antes había dado una vuelta Mac por acá. Sí, pero fue por el conocimiento de Moschinsky y en el cálculo de Pero es simplificación. que la conexión fue también a través de Lefschetz, que trabajaba donde Mac trabajaba. Exacto, porque Que era jefe donde Mac trabajaba. Sí, bueno, y hay más. Hay aspectos de familia. Mac tenía alergias. Y las alergias generalmente son dedicadas cuando la persona recibe un poco afecto, un poco trato considerado. Bueno, son puras cosas especulativas, ¿no? Porque no tenemos un documento fiel, ¿no? Pero también tenemos otra, el recibo de la multa que le impusieron allá en el campo de no sé dónde. No, el papelito que trae en la cartera. Ajá. Estos son rencores éticos. Alrededor de 86, que acababa yo de irme a Puebla para quedarme como investigador, precisamente en ocasión de que Daniel Tenorio hizo su examen de oposición para tener una plaza en el departamento, nos fuimos al Julius a celebrar con unas pizzas y unas chelas. Y entonces después de un rato Max se puso nostálgico y sacó su cartera, que era como 3 veces el tamaño de esta, porque guardaba papeles de medio siglo antes. Y entonces, buscando en su cartera, nos sacó un papel que en efecto era de aproximadamente, bueno, no tanto, era como de 35 o 40 años antes, que era un aviso que le había entregado la Universidad de Cornell, que le informaba que los alumnos, que los estudiantes de Cornell que habían terminado su relación académica con la universidad, tenían hasta la puesta del sol para irse del pueblo. No exactamente en esos términos, pero así es como Mac lo interpretó, que lo estaban invitando a irse lo más pronto posible porque no era bienvenido. Y entonces pues guardó el papelito en su cartera y lo tuvo, estoy seguro, hasta que se murió. No he trasegado, no he tenido ahí la iniciativa. Yo me sé otra historia. Bueno, esa la platico así cuando estaba. Y después también se peleó con Moschinsky. Sí. Bueno, parte de la salida de Cornell, perdón, voy a meter, de una vez que estamos hablando de Cornell, no sacó su doctorado porque, y me lo dijo Freeman Dyson, no le gustaban los temas de tesis doctoral que le proponía. Y bueno, entonces Freeman Dyson habrá sido el director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, pero ahí creo que se equivocó, no supo apreciar a quien tenía enfrente. sí. Con Moschinsky no se peleó. ¿Quién sabe? Siempre hubo diferencias con personas, pero había que considerar cuándo se peleaba realmente con alguien Bueno, sí. y cuándo había diferencias. Pero bueno, la pérdida fue para Cornell y el beneficio para México. Sí, claro. Sin duda. Perdón, no se peleó, era tosco. Yo pienso que también vale esta imagen que cada país formó en la mente de un visitante. En mi caso fue probablemente diferente, pero de todas maneras yo fui tremendamente estremecido por diferencia entre México y Polonia. Entonces, para mí Polonia, francamente, no puede ofrecer mi lugar, mi país, Claro. pero fue tremendamente aburrida. Comparando Pero con... a Macintosh no le ofrecían en otros países quedarse y
No, bueno, había ofrecerle más oportunidades. bueno, yo tuve oportunidad de platicar con él y él me habló de un viaje que hizo por África, por los países de África, y me platicó de 2 o 3 visitas que hicieron a México cuando él estaba en orden en la otra institución, ¿sí? Y que el día en que se entrevistó con Lefschetz en la Torre de Ciencias de la UNAM es porque él tenía una combi, apagaba un foco a veces, entonces a cada rato le regalaban una boleta con una multa en el campus, porque eran muy estrictos, y 2 o 3 veces después de eso le dijeron: a la siguiente a usted le va a tocar confinamiento, porque era un campo militarizado. Entonces Mac dijo: bueno, pues que para no ganarme nada me voy de vacaciones. Y estando acá, ocurrió que se le ocurrió visitar a Lefschetz en la Torre de Ciencias, y es cuando se da la relación de la oferta de: no, pues quédate aquí, y aquí vamos a hacer, y etc. Entonces es algo muy complejo, fue multifactorial el tema. Tenía también asma, él quería un ambiente menos extremo que el de Florida o el de ¿cómo se llama? O el de Baltimore o el de Maryland, porque también él era muy feliz en el MIT, y eso ahorita vamos a ver una evidencia. A mí me hizo otro. Así que no se trataba de oportunidad. No, eran un conjunto de circunstancias científico-ambientales, de salud, familiares, o sea, todo ahí. ¿Cómo le llaman de ahí? A mí me hizo un comentario muy importante en Florida, porque cuando llegamos a Florida ponía Radio Cuba. Entonces nosotros nunca entendíamos por qué era. Bueno, en una plática salió que estando él en Florida, cuando el bloqueo de Cuba, los gringos empezaron a saquear los supermercados con rifles y todo. Y me dice: ¿sabe por qué me fui a México? No, ¿qué tiene que ver? Porque no soporto el egoísmo gringo. ¿Y ya? Un poquito de ideología. O sea, es un cambio con lo que tú decías, ¿no? Hay ciertas cuestiones, no sé. Bien. Otro factor. Si me lo permiten, retomo la plática para no extenderla más allá de la cuenta. Miren, Mach tenía una expresión que decía: si usted quiere aprender física, de la clase de física. Si usted quiere aprender electrónica digital, de la clase de electrónica digital. Él entendía la educación como el acompañamiento para que el estudiante aprendiera, y si el maestro aprendía como un bono adicional, qué bueno, pero lo importante era que el alumno aprendiera, no que el maestro enseñara. ¿Sí se entiende el concepto? O sea, lo importante era focalizar el asunto en el alumno, que el alumno aprendiera a aprender y aprendiera la especialidad que le motivaba en ese momento. No que el maestro se luciera presentando teoremas maravillosos o resultados espectaculares, no. De lo que se trataba es que el maestro acompañara y arreglara todas las dificultades que el alumno iba a ir encontrando en su camino. Bueno, en este sentido de las cosas, yo me dediqué a buscar una cadena hacia atrás. ¿Quiénes fueron los tutores o los mentores o los acompañantes de Mach? Rosser, Klein, Curry, Post, Turing. De estos, ¿quiénes son los acompañantes? Church, Lefschetz, von Neumann, Veblen, Weil, etc. Y de ahí nos vamos para atrás y llegamos hasta Averroes. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que se ha dado una cadena de acompañamiento desde los principios de la formalización de la ciencia. Ajá. Y en ese sentido los felicito a todos ustedes que han tenido que ver con Mach, porque Mach es nuestro eslabón de enlace a toda esta historia del terror. Bien.
Aquí, ¿quién acompañó de los cuatro? ¿Los cuatro? ¿Sí? En diferente medida. Klein y Russell fueron las vamos a decir, los más cercanos. Curry, Post y Turing fueron más lejanos. Turing fue más bien posterior a ellos. Era 10 años después de la propuesta de George. La de Turing se popularizó más rápido, pero eso fue circunstancia del momento. ¿Okay? Y ahí nos vamos para atrás, ¿no? Hasta Averroes. Ya no encontré nada para atrás, ¿no? Y bueno, pues sus comparsas fueron Minsky, McCarthy y Russell. Russell es el autor del programa de Lisp, es el que hizo el programa, es el programador del lenguaje, ¿ok? Del intérprete. Y bueno, después vienen los baby Macintosh, me refiero al señor, que ya no son tan babies, ¿verdad? Así nos designó un técnico de IBM. Bueno, aquí está todo lo que hemos platicado. Ajá. McCarthy fue calificado alguna vez por Mac como un teórico de la computación. Es el primer computólogo teórico. Nunca tocó una tarjeta perforada. Ajá, Russell es el que hizo el programa. A McCarthy le corresponde el prestigio de haber propuesto hacer un programa que engañara a los usuarios, haciéndoles creer que eran los únicos que estaban en la computadora, pero que los iba a estar fichando tan rápidamente que los usuarios no se iban a dar cuenta. O sea, describió el Time Sharing System, y quienes lo hicieron realidad fueron un señor que se llama Fanuel Corbato. ¿Ah? Corbató. Muy bien, gracias por la corrección. Macintosh era el pragmático de las ciencias, ¿no? Un medio, la computación era un medio, no era su rama profesional, la principal, pues. Aquí, yo tengo también ex amigos y ex todo, ¿no? Uno de mis ex amigos tuvo sus hijas y alguna vez, viendo la interacción tan complicada que había entre mi ex amigo y yo, dijo, bueno, ¿ustedes son amigos que se odian o enemigos que se quieren? Y bueno, más o menos yo, por lo que percibo, califico de esa es la relación que hubo entre Macintosh y McCarthy. Ajá. O sea, estaban interesados en temas comunes, pero se andaban pateando todas las veces que podían uno al otro, ¿no? Bueno, la diferencia es, McCarthy se casó 3 veces, Mac ninguno, pero Mac tiene ¿cómo se llama? Un récord que McCarthy nunca pudo conseguir sumando los 3 matrimonios. Ahorita vamos a hablar de eso. McCarthy inventó el concepto. Complementos de inteligencia. McCarthy acuñó el concepto de inteligencia artificial y Mac contrapropuso, dice, no, estás hablando de estupidez artificial. Pero eso lo hizo, vamos a decir, en los albores de esta historia. Bueno, los dos eran creativos, con actividad febril y amplia capacidad de convocatoria. Tenían cosas en común. Ajá. Y esta es la cereza del pastel. Sufrimos estupidez artificial. ¡Claro! Hasta hoy día. Claro. Arthur C. Clarke, ese prestigiado escritor de ciencia ficción, en 1996, en una entrevista, le atiza con la misma vara a McCarthy. Le refiere que no se equivoque, que lo que él acuñó fue la estupidez artificial. Ajá. Pero lo hizo en 1900, Mac lo hizo en 64,
Arthur C. Clarke lo hizo en 96, o sea, le da con la misma vara, pero 30 años después, o sea, ya con una alevosía. Ya sabía. Bueno, todo esto son chismes que yo hice. Bueno, ahí está el asunto. Son enemigos que se quieren o amigos que se odian. Bueno, yo creo que los biólogos hablan de que hay cosa genética y hay cosa de ambiente, el genotipo y el fenotipo. Yo agrego más, yo agregaría el aprendotipo. También importa quién te acompaña en el aprendizaje, ¿ok? Y esa es la importancia de pues, elegir a tus maestros y no dejarte acompañar por cualquier bestia peluda, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadoso con eso. Bueno, el acompañamiento en el aprendizaje, el foco en el alumno, no en el maestro. Ken Robinson es un experto en pedagogía, es un inglés, lo pueden encontrar en TED, en TED.org. Él es uno de los críticos a los sistemas educativos y les pega hasta con la cubeta, o sea, les da por todos lados, ¿no? Algunos pedagogos deberían de tener con 3 cachetadas, ¿no? Él les da 4 y los deja noqueados. Bueno, ahí está la referencia a una de sus más brillantes exposiciones acerca de cómo se debe educar. Ajá. El tema de la evaluación, con motivo de su renuncia, le había dejado encargado dos cursos de análisis numérico, 1, 3 o 2 y 4, ya ni me acuerdo. ¿Ok? Y entonces en uno de los trayectos de Puebla a México, cuando ya se iba a ir a su viaje a San Miguel, me instruyó acerca de que yo debería hacer la evaluación de esos muchachos, pero asegurando que no se fuera a cometer una arbitrariedad o una injusticia con ellos. Y entonces en esas 2 horas del trayecto me di un curso de evaluación. Y entonces pues yo tuve que aprender a pasos agigantados los cursos de análisis numérico 1 y 3. Entonces me platicó las dramas de Riemann y de Lobachevsky. Riemann y Lobachevsky en su primera disertación doctoral fueron bateados. Entonces se hizo el acta y todo el mundo dijo, no, pues güey, no sabemos qué están proponiendo, están mal, están diciendo pura barbaridad. Entonces trataron y dijeron, no, nos equivocamos. Entonces un alma piadosa tachonó el nombre de los que lo habían reprobado por aquello de que se dice el pecado pero no el pecador. ¿Okay? Bueno, en el caso de la tesis de Turing me dijo que cuando Turing presentó la tesis con todos estos antecedentes, nadie quería calificar como sancionador de la tesis. Todo el mundo que le decían, oye, queremos calificar esta tesis, le decían, no, miren, yo estoy de vacaciones. Y el otro decía, no, pues a ver, tú, no, yo mira, y los más honrados decían, yo no entiendo ni madres. Entonces, ¿cómo? Esto pudo ser cierto. No, es cierto, me lo platicó Macintosh. Dijo, bueno, pues como no había quien sancionara la tesis de Turing, dijeron, debe ser buena y va para adelante. ¿Ok? Bueno. Ese día también me dio un curso acerca de valores. Y para eso me remitió a un libro de Bertrand Russell que se llama, híjole, no me acuerdo. Dice que los conceptos son oscilantes y Turing y Russell habla de la justa medianía. O sea, por ejemplo, la obediencia. ¿La obediencia es un valor? No. Y la no obediencia. Y la obediencia. En el siglo XX no fue un valor. No, bueno, pero además es un valor oscilante porque se va moviendo así con el tiempo, parece un movimiento pendular. Pero es malo tanto el que no obedece una regla como el que las obedece todas sin pensar. ¿Ok? Y así me fue desbaratando cada cosa. Y prácticamente... yo pensé que no se trataba de reglas.
Ajá. sino de obediencia personal. Claro, todo eso es importante. Bueno, me remitió al libro, lo fui a leer, efectivamente mencionaba todo eso. Los conceptos son oscilantes y prácticamente no hay ningún valor. La única cosa que podría subsistir como valor es la empatía, tener la capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona. Bueno, pues después Mac me compartió También depende de zapatos. sí, Mac me compartió una referencia de un estudio que habían hecho en la Universidad de Chicago y que daba por terminado el asunto de la empatía. Ni siquiera esto era un valor. Ah, bueno. Entonces lo remito al artículo para poder terminar a tiempo. Bueno, también me refirió a Martin Carner, que es un escritor que escribe para difundir el conocimiento. Él tenía una sección especial en juegos matemáticos en software. En Scientific American. Bueno, él escribió un libro sobre el universo ambidiestro, imágenes enantiomórficas, con todo lo que había encontrado hasta 1950. Después, en 1951 tuvo que hacer la primera edición, la primera revisión, porque había conceptos equivocados a la luz de los nuevos conceptos desarrollados. Y en 1953 le vuelve a pasar lo mismo y entonces se enoja y hace un prólogo impecable que dice que el conocimiento es como una cosa nebulosa y que los conceptos se andan moviendo ahí. Los que están en el centro son los que tienen mayor aceptación generalizada y los que se van arrimando a los bordes van siendo más nebulosos y da la idea de que el conocimiento es dinámico, no se queda estático, evoluciona como si tuviera vida propia. Ese concepto lo tiene aquí, Mac me dijo, entienda eso, para que sepa de qué se trata esto en esta vida. Bueno, alguna vez en este último año tuve la oportunidad de trabajar con él, especulamos acerca de si no deberíamos de cambiar el nombre a la especie. En lugar de Homo sapiens, Homio parendegere, porque por lo visto es la capacidad de aprendizaje, la que caracteriza al ser humano. O sea, y además es un síntoma de salud y de juventud. El que no quiere aprender, el que ya se lo sabe todo, ya está viejo y está listo para que lo entierren. Bueno, me voy a seguir. Mac tiene un expresionario propio, tiene sus palabras, todos los que hemos tenido contacto con él lo sabemos. Hay unas deliciosas. Tenía una ironía espantosa. Una vez le dijo a alguien, oiga, su producto no es de segunda, es de tercera. Entonces era descorazonador. Tengo más antagonistas y enemigos de los que necesito. Ya contestó mi podcast. Si ya no tiene preguntas, como yo no tengo más chismes, prefiero era un observador agudo y la ironía para subrayar el concepto era su estilo, su recurso. Soltaba verdades hirientes sin contemplación. Era un poco duro en sus interacciones. Falta de tacto social. No sabía cuándo. Bueno, el tema del futuro. No, es peor con este futuro. Sí. Con eso nos mata a todos. Ahorita lo vamos a ver. La tesis de Peter Lodin fue el análisis de una sal desde el punto de vista de las oscilaciones y las propiedades de sus armónicos y de cosas. ¿Por qué estudiaron el cloruro de sodio? Porque creían que era la sal más simple. Y yo un día llegué con mi babosa, le pregunté, mamá, que el agua es una sal, y me dijo, no, el agua es agua. No, espérese. Estamos hablando de álcalis y de el pH y toda la cosa de eso. Y le dije, bueno, ¿es una sal o no?
Y me dijo, bueno, sí, pero no lo vaya a escribir porque lo reprueba. Dice, y ahora que lo menciona, cuando dirigieron la tesis de Peter Lodin andaban buscando una sal simple y lo que encontraron más a la mano era el cloruro de sodio. Dice, si Lodin estuviera vivo, le diría que dirija una tesis ahora repitiendo su análisis en el agua. Y entonces vamos a tener 2 puntos de referencia, y no nomás uno, porque la siguiente sal no se dejó analizar, ¿ya? Bueno, pasa contigo. Bueno, ya se los platiqué, esto ya se los dijo, Chapa. Alguna vez le pregunté, oiga Max, Saturno es único en sus características, y me dice, no, todos los planetas tienen anillos. En Saturno lo notable es que se ven. Ajá. Y se ven como están, giran en un plano perpendicular en el ecuador de rotación. Y dice, todos tienen, y eso lo estableció Lagrange con su análisis, y con Cairé lo confirmó. Dice, y me dice, y ahí hasta aquí dice, plantea que la estructura de esos anillos es como una huella digital del planeta, o sea, lo exhibe en su composición. Y yo nunca entendí ni cómo, ni por qué, ni por dónde, ¿no? Yo simplemente dije, yo tomo nota. Bueno, y me dijo, bueno, hay un problema porque los soles, los planetas, los sistemas solares y las galaxias todas están en una dinámica de rotación. Y entonces Nagy hizo una broma, dice, Einstein comentó con ironía de que Dios no jugaba a los dados. Dice, pero por esta componente de rotación, seguramente usaba una pirinola. Bueno, a eso se refiere el asunto de las esferas, tortillas, ruedas de bicicleta y 2.5 dimensiones. El sistema solar es plano, es como una tortilla, no se extiende tridimensionalmente. La tabla periódica de elementos, esto la conocemos, es una cosa vieja desde 1879, está ahí, llegó para quedarse y no ha cambiado. Le hicieron parches, Meyer hizo algunos, Werner con las valencias químicas hizo otras, Chaverri, un chileno, es el primer chileno que veo por ahí, agregó la serie de los lantánidos y los actínidos con un pegote que están en la parte de abajo de la tabla. Por azares del destino, yo conocí un planteamiento de un señor que se llama Jorge Ortiz, y tuvo una socia que se apellida Moya, y en 1984 propusieron 7 grupos para eliminar el pegote utilizando las energías necesarias para ir formando los orbitales. En pocas palabras, nomás había que agregar un grupo 8 con 2 cajones y reservar uno para la E en función de la equivalencia de la energía. Así estaba la tabla, así la propusieron estos señores. Estos señores eran profesores de secundaria que con creatividad dijeron, vamos a organizar las cosas de otra manera, y los organizaron así. Entonces, no sé si vean, pero el grupo 1 tiene una semejanza con el grupo 7, el grupo 2 con el 6, etcétera. Los lantánidos quedan ahí montados, los actínidos también, y nomás les falta un cachito. Si la volteamos con una reflexión, lo que tenemos es una gaussiana. Con este hallazgo yo llegué y le dije, a ver, Mar, ¿qué le parece? Lo único que dijo, le dije, ya no falta ninguno, ya no se va a poder hacer nada.
la tabla de elementos está cerrada. Dice, bueno, con lo que tenemos hasta con la unidad que lo caracterizaba, dijo, con la información que tenemos a nuestro alcance podemos llegar a esa conjetura. Fíjense nomás con qué humildad decía, parece que está bien, pero tenemos que asegurarnos más. Al mes, me dijo, podemos estar tranquilos. Ajá. La gravedad no va a cambiar esa cosa. Y si la cambiara, tendría que abrir la gaussiana así, inventar un nuevo nivel electrónico que no existe, no se ha detectado en ningún lado. Y pues no, tendríamos no uno, sino como 200 elementos, más o menos 128, ¿no? Pero todo eso lo hizo en su convalecencia, pues. En un mes se puso a averiguar, a pensar y dijo, bueno, pues parece que sí. Nos podemos hacer a la idea de que el ser humano tendría que cerrar sus oficinas. Ok. Alguna vez le pregunté si Dios existe o no y él me contestó, mi respuesta y la de cualquier otro es irrelevante. Entonces me mandó a revisar el concepto de irrelevancia. Yo ya lo había enfrentado porque alguna vez coincidí con un escritor que se llama Oscar de la Borbolla, es un comentarista de televisión. Hubo un escritor de teatro que estaba presentando una obra poética del hijo de una de mis amigas, la profesora Estela Maldonado. Ella es promotora de la bohemia en su grupo Candilejas, redacta y corrige estilo. Es la que eliminó los errores de ortografía de mi texto, pero desafortunadamente no pudo revisar mi presentación, entonces esta sí tiene. También coincidió esta señora que es una experta en programación neurolingüística, el tema de la gradualidad, y bueno, todo esto porque en esa discusión resultó lo mismo, ¿no? Si agregamos al tema de Dios como axioma en el conjunto, pues vamos a tener que sacar a otros para que no pierda consistencia, pero después le aplicamos el teorema de la misma cosa y resulta que sigue siendo inconsistente e incompleto, entonces ¿para qué metemos a Dios? ¿No? Y ahí está la irrelevancia. Con Dios o sin Él, la cosa es incompleta o inconsistente. Entonces mejor no lo metemos, porque comprometemos su nombre. Bueno, si me sigue, bueno, pues el problema de la autoridad, ya lo comenté. Bueno, el problema de la autoridad viene porque somos animales sociales. Y eso lo concluyó el señor Dawkins, que es un etólogo que se dedicó a estudiar estorninos. Él se dio cuenta que si un estornino se caía del nido y no lo regresaba al nido, entonces se iba a perder algo de su colectividad. Si él lo daba de comer y lo apapachaba, el estornino sobrevivía, pero con muy poca posibilidad de reintegrarse a su entorno social. Bueno, después estas cosas fueron confirmadas por una bióloga que no pude encontrar su nombre, pero se metió en el submarino ese que tienen los italianos y que sumergieron en la fosa de las Marianas, y ella no podía ver, entonces se le ocurrió prender un foquito, vio que se formaba un movimiento ahí y lo volvió a apagar. Entonces prendía el foquito y lo apagaba, prendía el foquito y lo apagaba, y los bichos que estaban afuera, que tenían capacidad de luminiscencia, le empezaron a contestar. Bueno, los estorninos tienen un código y ese código lo tienen que aprender en la parvada, y si no lo aprenden, se mueren como un bebé abandonado. Exactamente, nosotros somos parecidos, somos animales sociales. El propósito del jardín de niños en Finlandia es ese, que socialicen. No les enseñan a jugar con plastilina, no les enseñan a escribir, no les enseñan a leer, no les enseñan a hacer nada, los enseñan a convivir. Bueno,
la confrontación con el director de la ESUM, se le conocía como conocido pendenciero. Encontré una melodía que lo describe muy bien, se llama Brindis para mí. Ahí está una referencia para el que quiere escuchar la melodía, dura como 5 minutos. Básicamente lo describe, dice, ese es McKinton en carne y hueso. Él hacía referencia a que el vacío no existía y lo hacía de una manera un poco brutal. Dice, las cosas no están tan mal como para que no se puedan poner peor. No era exactamente un consuelo, pero era un cinismo escrupulosamente depurado, ¿no? Yo participé en un proyecto de catalogación de contenidos en el año 2000. La empresa pagó $15 millones por esta cosa y tenía un brazo mecánico un robótico para llevar cassettes y hacer almacenamiento nearline, o sea, en segundo nivel. Y se llamaba Petabyte porque tenía 1 o 2 petabytes de capacidad. Y bueno, fue un proyecto de 5 años. Entonces, inspirado en esas cosas, yo traté de hacer algo, pero con cosas modernas, discos de laptops, circuitos electrónicos para no tener problemas mecánicos. Llegué y le platiqué a Mac y él utilizó su tecnología Tom Sawyer para decirme, no, tú vas a hacer eso, no, hombre. Para ti ese proyecto es faraónico. Como quien dice, me dijo, si quieres acabar, empiézale. Bueno, por fortuna, 10 años después, porque yo empecé a hacer esto hace 10 años, ya más o menos estoy acabando y estoy en las últimas etapas, ya estoy en pruebas. Pero todavía no sé si Mac me quiso ayudar o me quiso estimular con su tecnología. Yo creo que es más bien esto, ¿no? Que así hacía. Tiraba Champier, yo creo que ya no es. El tema de la votación invertida. Mac era un experto en análisis duales. Ajá. Él entendía perfectamente el espacio dual a través de una inversión, el espacio dual a través de un espejo, a través de una transformación conforme, a través de una continua. Él era un experto en todas estas cosas, en todas estas simetrías. Y él exactamente sabía cuándo, y alguna vez platicamos cómo deben de ser las votaciones, y él me dijo, deben de votar para quitar a la persona, no para poner. Es irrelevante quien llegue, lo importante es que no se quede cuando es evidente que para eso no sirve. ¿Ok? Bien. El nuevo concepto sobre el contrato matrimonial. Los contratos a eternidad están prohibidos, son de tracto común. Y los que se auto-renuevan también. Entonces Mac alguna vez, aunque no se casó, dijo, bueno, para proteger a los hijos, la pareja debería de hacer un contrato que finalizara al cabo de un cierto tiempo, 20 años o algo así, pero que finalizara con el default de divorciados, separados. ¿Ok? Si se entienden bien y quieren seguir juntos, pueden firmar otro en los mismos términos por otros 10, 15 o 5 años, o nada más 2. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que en el contrato se establece que al cabo de cierto tiempo la unión se disuelve, y se disuelve de manera natural, sin pleitos, sin jaloneo, sin arañamiento y sin daño innecesario. Si la relación ha sido tan placentera, lo pueden renovar por otro periodo, pero es otra vez la voluntad. Dice, él conjeturó, dice, eso podría hacer que los matrimonios duraran más, porque tendrían encima la posibilidad de perder a la pareja, y eso los haría luchar por conservar esa buena relación. Bueno, nunca se casó, pero estaba imaginando cómo organizar esa historia.
Una vez yo coincidí con mis hijos y Mac en uno de los restaurantes y empecé con mi terrorismo paterno a decirle a mi hija que, porque mi hija dijo, yo quiero un helado de chocolate, y yo dije, no, primero la sopa, la comida y luego el postre, y entonces Mac empezó a dar a él lo aterrorizaban igual. Tienes que, quiero el postre, no. Entonces, para solidarizarme con mi hija, pidió, durante en almíbar, con mole, blanco y helado de chocolate. Y es lo primero que me trae. Después me trae la sopa. Dice, bueno, esa es complicidad, también era cómplice, ¿no? Y también eran los métodos que Mac usaba para decirme, estás mal, estás mal, que coma, es lo importante. Si ella quiere empezar con el postre, que empiece con el postre. Lo importante es que coma. Bueno, el concepto sobre el contrato matrimonial. Vic, yo quisiera pedirte que pases aquí al frente, por favor, nos acompañes en este momento, porque quiero comentar algo de ti y de Mac. Si tú quieres intervenir con algún comentario, a mí me gustaría. No te has preparado nada. Mira, no importa, y si quieres, acompáñame aquí al frente. Si lo prefieres, quédate ahí en tu lugar. Esto es algo dirigido a ti. Bien, me refiero al acompañamiento, al respeto. Mi experiencia personal es que, bueno, mi matrimonio se fracturó a los 13 años, no volví a reincidir y, bueno, pues, historia pasada. A mí me llamó sorprendentemente la atención la situación de que Vicky y Mac llevan más de 50 años de acompañamiento mutuo con respeto. ¿Sí me explico? Ella le asistía y le asistió durante toda su enfermedad, y esa relación de interés por el bienestar del otro, yo la vi vigente y nunca titubeante y nunca dudante durante los 50 años que estuvieron juntos. Ajá. Hay una melodía de Arjona, creo que se llama Ella y Él, y habla de una cubana con un norteamericano que se casan. Digo, no es el caso, pero este señor de la melodía hace referencia a que la transculturalidad es un problema para formar una sociedad de pareja o de respeto por la diferencia de cosas. Bueno, entonces, como esto ha estado solidario, hasta que la muerte los separó, yo quisiera que todos nosotros le brindamos un aplauso a Victoria por haber acompañado a Mac durante todo este prolongado trayecto de la vida. Entonces, por favor. Bueno, les agradezco a todos. Sería una celebración de diamante si se hubiera conservado. Esta es la última foto, es la foto del recuerdo. Mac leyendo todas estas barbaridades que acumulé y escribí. Fue una de las últimas fotos que pudimos tomarle. Yo quiero destacar varias cosas. Ese suéter tiene el escudo del MIT. Estaba enamorado del MIT. Yo creo que fue el sitio en donde más confianza, más ambiente de desarrollo, más
tranquilidad y más confort le dieron a él en la interacción con las computadoras. No aparece por ahí. Mac no tenía un plan de muerte, pero tampoco lo necesitaba. La parte jodida es que no haya tenido un plan de vida, pero el plan de vida era de una energía enorme de cada día levantarse y seguir bregando y haciendo las cosas, empujando la carreta, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el último ejemplo que nos queda. No hay que hacer planes para morir, pero tenemos que tener planes para sobrevivir. Pues con eso les agradezco su atención y pues les doy las gracias por haberme tolerado tanto tiempo en esta exposición. Les haremos llegar mi correo electrónico, o si alguien quiere decir algo brevemente, preguntar algo. Sí, por favor, si ¿Se hay van a hacer alguna... unas memorias, un documento con todo esto? Yo Yo voy a mandar las presentaciones y algunos textos para que Nos pongamos en la página web. puedan hacer el favor de distribuirlo o publicarlo ahí en el portal. No, tuvo enorme energía. Sí, sí. Así es. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces si no es el caso, cerramos el simposio, les agradecemos su asistencia, pero también agradezco principalmente la participación de todos los conferencistas y fue espléndido cerrar con la presentación.